Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Victoria Delgado. Es 30 de mayo. Hoy en el resumen, Bukele dice que su patrimonio aumentó 2.25 millones desde que es presidente. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue. Porque él era la esperanza del pueblo, no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. En 2023, Nayib Bukele habló públicamente sobre cómo quería ser recordado cuando terminara su paso por la presidencia. Pero hoy existe una pregunta a la que los salvadoreños no tienen una respuesta verificable. ¿Cómo cambió el patrimonio del mandatario durante los años que ha estado en el poder? Desde que Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019, su patrimonio permaneció fuera del escrutinio público. Eso cambió el pasado 25 de mayo, cuando datos del Ministerio de Hacienda, publicados en el portal oficial de esa institución, revelaron que el patrimonio líquido del presidente pasó de $2.21 millones en 2018 a $4.46 millones en 2025, es decir, un aumento de $2.25 millones durante su paso por la presidencia. Pero el sitio no entrega información desglosada sobre el reporte de los bienes de los funcionarios públicos, lo que no permite verificar o contrastar esa información. El acceso a esta información permaneció restringido desde el 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública declararon secreta la información financiera y patrimonial de los funcionarios. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia es la oficina encargada de recibir, resguardar y revisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos en El Salvador. Su función es detectar posibles indicios de enriquecimiento ilícito, es decir, aumentos injustificados en el patrimonio de los funcionarios durante el ejercicio de sus cargos. La revelación de esta información no responde precisamente a una política de transparencia impulsada por el gobierno, sino a una exigencia del Fondo Monetario Internacional, el FMI, como condición para concretar la aprobación de $1.400 millones para El Salvador en enero de 2025. La información que Hacienda ha publicado es escueta y solo muestra la cifra total de sus activos y pasivos, y la ciudadanía no puede verificarlas. En ese contexto, la Asamblea Legislativa aprobó en febrero de 2025 una nueva ley anticorrupción, que obliga a los funcionarios públicos y a sus familiares a presentar cada año declaraciones patrimoniales y fiscales de acceso público. La normativa también endurece las penas por corrupción y crea nuevos delitos para castigar a las personas que prestan su nombre para ocultar bienes, dinero o negocios que en realidad pertenecen a otra persona. Además, la ley fortalece el papel de la Corte de Cuentas y crea el Centro Nacional Anticorrupción dentro de la Fiscalía General de la República. Una unidad con acceso en tiempo real a registros de propiedades, vehículos y otras bases de datos para detectar movimientos sospechosos. Como el portal no ofrece bases de datos descargables ni listados consolidados, la prensa gráfica realizó una búsqueda individual de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa y sistematizó la información disponible sobre sus activos y pasivos. El ejercicio permitió identificar a los legisladores con los patrimonios más altos, a quienes reportan más deudas que activos y a 4 diputados cuyos registros no aparecen en la plataforma.
Entre los patrimonios más altos figura la diputada oficialista Claudia Carolina Toledo de Morán, con un patrimonio neto declarado de 1.8 millones, seguida por el diputado del PCN Reinaldo López Cardosa, con 1.6 millones de dólares, y por el legislador de Nuevas Ideas José Óscar Robles Sorto, con 1.5 millones de dólares. En contraste, varios legisladores declararon patrimonios negativos, es decir, obligaciones financieras superiores al valor de los bienes que reportan poseer. El caso más pronunciado es el diputado de Arena, José Francisco Lira Alvarado, quien registró un patrimonio de menos $187.892. También aparecen con saldos negativos diputados de Nuevas Ideas como Juan Alberto Rodríguez Escobar, con menos $120.211, José Francisco Mengíbar Barahona, con menos $90.202, y Samuel Aníbal Martínez Rivas, con menos $62.041. La información también revela casos en los que los pasivos consumen prácticamente la totalidad de los activos declarados. La diputada Dania González, por ejemplo, reportó bienes por $392.500, pero también deudas por $375.543, lo que deja un patrimonio neto de apenas $16.957. Y sé que prometimos casi el promedio de 3 escuelas diarias, lo cual no podemos hacerlo. Pero sí podemos hacer 2 diarias. Ya revisando presupuestos, ya revisando planos, ya revisando todo, vamos a lanzar el programa 2 escuelas por día. Este fue el discurso del presidente Bukele hace casi un año cuando lanzó su ambicioso proyecto para transformar la educación. Mientras el gobierno presenta el programa como una muestra de eficiencia y velocidad, los datos oficiales cuentan otra historia. Las escuelas intervenidas por privados de libertad cuestan más del doble por metro cuadrado que las construidas por el propio Ministerio de Educación. La prensa gráfica publicó esta semana que de las 732 escuelas incluidas en el programa, el metro cuadrado de las obras ejecutadas por la Dirección General de Centros Penales alcanza los $1.137, frente a los $529 de las escuelas construidas por el Ministerio de Educación. Incluso las intervenciones de la Dirección de Obras Municipales, cuestionada por su falta de transparencia, reportan costos menores, $711 por metro cuadrado. La diferencia resulta llamativa porque 7 de cada 10 escuelas anunciadas por el gobierno son intervenidas precisamente por centros penales, mediante el programa Cero Ocio, que utiliza mano de obra de privados de libertad. A pesar de ello, estas obras concentran $455.6 millones, de los $720.2 millones que el Estado asegura invertir en la reconstrucción de centros escolares. El gobierno mantiene bajo reserva los contratos, proveedores y criterios utilizados para calcular esos montos, lo que impide verificar si los costos publicados corresponden a los gastos reales de cada proyecto. En 2022, el gobierno de Nayib Bukele lanzó el programa Mi Nueva Escuela, con la meta de renovar 5.150 centros educativos en 5 años. Sin embargo, un informe enviado por el Estado a Naciones Unidas y revelado por el Faro mostró que entre 2020 y 2024 solo se realizaron mejoras parciales o integrales en 424 escuelas, menos del 10% de lo prometido. La Mesa Nacional de Transporte solicitó este lunes una reunión urgente con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, para discutir el impacto que el aumento en los precios de los combustibles está teniendo sobre los costos de operación del sector. En un comunicado publicado en la red social X, la gremial aseguró que el diésel acumula un incremento de aproximadamente $1.12 por galón desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, a finales de febrero. Según los transportistas, esa alza, sumado al encarecimiento de repuestos, lubricantes, llantas y mano de obra, ha vuelto insuficiente la compensación económica que reciben del gobierno de Bukele para mantener congeladas las tarifas del transporte público. La Mesa Nacional de Transporte dijo que el pasado 17 de abril entregó una carta al Ministerio de Obras Públicas, solicitando que se establezca un precio tope para el diésel, pero asegura que, hasta la fecha, no ha recibido respuesta. La petición ocurre un año después de que Nayib Bukele ordenó a su fiscal, Rodolfo Delgado, la captura de varios empresarios transportistas tras acusarlos de incumplir la prestación gratuita del servicio durante una crisis nacional.
Las detenciones enviaron un mensaje de fuerza a un sector que históricamente había negociado con los gobiernos de turno y que desde entonces ha reducido considerablemente sus cuestionamientos públicos al Ejecutivo. Una investigación publicada por la Alianza Periodística Intermedios reveló esta semana que instituciones del gobierno de Bukele han promovido y adquirido productos vinculados a Starkey, una marca de aparatos auditivos representada en El Salvador por Carla Rodríguez de Rondeau, hermana de la primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele. Según el reportaje, Rodríguez de Rondeau forma parte de la junta directiva de la Fundación Starkey y es la distribuidora exclusiva de la marca en el país a través de su empresa Oído Center. Aunque esta dejó de aparecer como proveedora estatal desde que Bukele asumió la presidencia en 2019, instituciones públicas continuaron comprando productos Starkey mediante otra sociedad, Apamo S.A.D.C.B. Además de los contratos vinculados a aparatos auditivos Starkey, Apamo obtuvo múltiples adjudicaciones con instituciones públicas desde 2019. Entre 2020 y 2026, Apamo acumuló al menos $12 millones en contratos con instituciones públicas. Vendió insumos para la emergencia por COVID-19. Suministró 150 ventiladores al hospital instalado en Cisco por $5.2 millones. Obtuvo más de $3 millones en contratos con ANDA para químicos de tratamiento de agua. Y, más recientemente, recibió una adjudicación superior a $2 millones para el programa de tamizaje auditivo infantil impulsado por la primera dama. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador nos cuenta sobre un informe del gobierno de Costa Rica, que confirma la tortura y malos tratos que sufrieron personas deportadas por la administración Trump. En febrero de 2025, el gobierno de Costa Rica lanzó una misión crítica de monitoreo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y en la instalación CATEM Emisur, en Punta Arenas. Estaban rastreando la llegada de 200 personas deportadas de los Estados Unidos como parte del acuerdo entre la administración Trump y el gobierno costarricense. En aquel entonces, el 20 de febrero, 135 personas llegaron a través de un vuelo charter. Otras 65 llegaron 5 días después. Estos individuos vinieron de naciones que incluyen Uzbekistán, Kazajistán, Rusia y China. Ahora, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Costa Rica publicó las conclusiones de esa misión de monitoreo lanzada hace un año y revela que los deportados sufrieron una cadena de violaciones a derechos humanos. Estos informes llegan en el momento en que Costa Rica y los Estados Unidos han renovado su acuerdo para enviar deportados al territorio costarricense. El mecanismo encontró que la mayoría de los individuos deportados de los Estados Unidos estaban completamente desinformados. Ni siquiera sabían que estaban en Costa Rica. Fueron recibidos por un despliegue policial masivo que involucraba a la fuerza pública y a la Unidad Especial de Intervención. Estos oficiales estaban completamente armados. El mecanismo encontró esta demostración de fuerza excesiva para el contacto inicial. Una mujer rusa fue entrevistada por el medio Deutsche Welle. Nos engañaron, no nos dijeron nada. Nos enviaron en un avión militar a Arizona, luego nos pusieron en un avión de pasajeros, es decir, no sabíamos a dónde nos llevaban. Los deportados varones mostraron marcas profundas en su piel por los grilletes utilizados en sus manos, pies y caderas durante el vuelo. Mujeres y niños desembarcaron en un estado de miedo visible. Se enfrentaron a un viaje en autobús inmediato de 7 horas hacia la frontera sur sin conocimiento claro de las circunstancias debido a la barrera del idioma. En el campamento de CATEM, las autoridades clasificaron al grupo bajo el concepto de retorno voluntario asistido, aunque el término es una contradicción. Estas personas fueron expulsadas por la fuerza, no por elección. Sus derechos fueron estrictamente restringidos al llegar. Las autoridades retuvieron sus pasaportes y visas. Lo que se suponía que era una atención temporal se convirtió en una privación de libertad de facto. La Organización Internacional para las Migraciones recibió financiamiento específico de los Estados Unidos para gestionar a este grupo. Esto creó una disparidad inmediata en la instalación del CATEM.
Algunos deportados fueron priorizados para habitaciones privadas. Otros migrantes, especialmente aquellos que habían estado en Catem durante semanas, intentando regresar a casa como parte del cambio en el flujo migratorio de norte a sur, fueron relegados a catres militares o sacos de dormir en galerías abiertas. En la instalación de Catem, las autoridades también incautaron teléfonos celulares, dejando al grupo de migrantes incomunicado. Había un claro doble estándar en vigor. Mientras a otros migrantes en la instalación se les permitía salir para visitar bancos o hacer mandados, a los 200 deportados de Estados Unidos se les prohibió estrictamente salir del perímetro. Se identificó la existencia de una celda de aislamiento en Catem, que no cumplía con los requisitos para uso excepcional. No había justificación clara, regulación adecuada, protocolos definidos y documentación detallada. Las condiciones materiales en la instalación de Catem mostraron un trato degradante. El costo humano fue evidente. Más allá de la ansiedad, el triaje médico encontró casos de depresión y autolesiones. Los hallazgos del mecanismo expusieron un sistema de profunda incertidumbre para las personas deportadas. El año pasado, en una entrevista con Extra Radio, el director de Migración, Omar Bonilla, rechazó las acusaciones de maltrato o tortura en las instalaciones del Catem, aunque admitió que se podrían hacer mejoras. Sí, hay dos aspectos en los que nos vamos a enfocar en mejorar. Verdaderamente el lugar es caliente, entonces estamos haciendo algunos ajustes en la infraestructura para aliviar un poquito el calor que sienten las personas. Pero vamos a ver, ese calor lo viven todas las personas de la zona sur. Eso es como para poner un ejemplo. Y lo otro, estamos ya trabajando muy fuerte para buscar un convenio con alguna empresa o institución que nos permita instalar un sistema de internet robusto para que las personas puedan tener ese acceso por internet inalámbrico y que pueda ser mucho más fácil la comunicación con sus familiares. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y Graciela Barrera escribieron este episodio, con reportes de Andrés Dimas. Yo estuve a cargo de su edición. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.